Buenos días, bienvenidos a Periodismo y Sociedad. Viernes 20 de noviembre del año 2020, último día laborable para nosotros de la semana. Esperemos que estén todos bien. Esta ha sido una semana que ha traído lluvias en la mayor parte del país. Hemos visto muchas calles anegadas, pero hemos tenido un clima más o menos agradable. Buenos días, Isidro. Muy buenos días, don Gregory. Muy buenos días, señores televidentes. Sí, ha sido una semana agradable por las lluvias. Ha refrescado y hacía falta realmente. Mire, hoy tenemos unos natalicios importantes dentro del procerato republicano dominicano. Un día como hoy, en 1820, nace el patriota dominicano Pedro Alejandrino Pina, que fue uno de los líderes de la independencia, ¿no? Y fue miembro de la Junta de Gobierno y ministro de Guerra y Marina en el gobierno de Manuel Jiménez, diputado, etc. Murió en las matas de Farfán en 1870. Sus restos están en el Panteón Nacional. En materia deportiva, un día como hoy nació Luis Rafael Díaz, Lilín Díaz. Lilín Díaz. Santiaguero, un locutor de novelas y de noticias, animador de nightclub, etc. Pero sobre todo, uno de nuestros mejores narradores del béisbol dominicano durante toda la historia, Lilín Díaz. Y por demás, no sé si lo tienes ahí, jefe del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento del Distrito Nacional durante varios años. Condecorado con la Orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero y ostentó la Orden Heráldica Cristóbal Colón en el grado de oficial. Recibió el Guachupita de Oro, el dorado, Guachupita de Oro, sí. El micrófono de oro y otros más. Murió en el año 1999. Pero mire, un día como hoy, pero en 1542 se dio un hecho histórico que realmente nosotros en los países hispanoamericanos no lo resaltamos, ni lo recordamos, ni lo hablamos, porque pareciera que es una herejía. Vamos a saludar a Licho, que está es verdad, que está, don Licho, buenos días. Buenos días, buenos días. Tiene que centrar un chin la cámara hacia su izquierda. Ahí está bien. Bueno, mire, un día como hoy, por gestiones del padre Bartolomé de las Casas, el rey Carlos V firma en Barcelona las nuevas leyes de India donde prohíbe la esclavitud de los indios, en 1542. Y hago esta afirmación, esta vehemencia en la afirmación, porque usted toma toda la historiografía hispanoamericana, no todas, muchos historiadores hispanoamericanos, y hablan de la esclavitud de los indios como si hubiese ocurrido hasta 1810, que fue cuando se comienza el proceso de independencia en Sudamérica. Cierto es que estas leyes, cuando había que aplicarlas al otro lado del Atlántico y en regiones tan inhóspitas como las selvas del Perú, de Colombia, de Venezuela o de cualquier país nuestro, muchas veces eran letra muerta, pero no así la decisión del Reino de España, gracias a las gestiones de Bartolomé de las Casas, de eliminar la esclavitud de los indios, prohibir la esclavitud de los indios. Y entonces esto es una fecha, son estas fechas importantes que en nuestros países pasan debajo de la mesa y pienso que es muy pertinente recordarlas y que recomendar pues los profesores que hablen un poco de eso con sus alumnos, porque no solamente prohibía la esclavitud, sino que le daba una serie de derechos. Yo recuerdo en los estudios que yo hice sobre la historia de Venezuela habían pueblos de indios que tenían sus consejos municipales, tenían sus alcaldes, tenían sus atos con sus ganados y su economía que estaba prohibido
que los peninsulares o los criollos interferieran en esa actividad. Y eran no uno ni dos, muchos pueblos indios. Y no son pocas las crónicas donde se registraba los altercados, las fricciones que existían entre los encomenderos castellanos o encomenderos criollos con estos alcaldes y estos indios de estos, valga la redundancia, pueblos de indios. O sea, que sí existió una legislación que intentaba proteger y en buena medida en muchas regiones se dio. El caso del Paraguay, por ejemplo, que fue una colonización que se le entregaron a los jesuitas. Hubo muchos desmanes, sí, pero también hubo muchas obras importantes. Y así sucesivamente. Es un tema álgido en el sentido de que estos temas históricos todavía generan controversia y despiertan pasiones, pero el hecho histórico es que en 1542 se decretó la prohibición de la esclavitud de los aborígenes en este lado del mundo. Pero nos quedamos sin un solo indio, lamentablemente. Nosotros. Bueno, en el caso, no se olvide que, por ejemplo, el gran arma que utilizó Hernán Cortés, no lo utilizó a conciencia, para dominar a los aztecas, que eran muy superiores, fue los virus que traían los europeos. Los europeos trajeron una cantidad de virus que los aborígenes nuestros no tenían las defensas en sus organismos. Y miles y miles y miles fallecieron por la vía de los virus. Y así sucesivamente, no fue una guerra de exterminio como tal, sino, y eso está documentado por muchos historiadores de mucho calibre, que muchos de los indios, no es falso de que asesinaron muchos indios, pero no es cierto que todos los indios fueron asesinados. Son dos cosas distintas. Y en las islas, en estas islas... Lo suficiente para que no nos quedara ninguno, Isidro. Los indios tenían ¿cuántos años viviendo en estas tierras? Y el trato que le dieron los colonizadores a ellos, ¿cuál fue? Por ahí es que tenemos que ver. No hubo un interés de preservarles sanos, no hubo un interés de cuidarles su salud, lamentablemente. Es más, para mí es un pasaje de la historia nuestra que hemos sido muy condescendientes con quienes propiciaron un trato no adecuado ante esos humildes seres humanos que estaban tranquilos en su hábitat. Como te dije hace unos minutos, no todos fueron asesinados y no todos murieron por los virus. No todos fueron, pero según historiadores muy reputados de mucha calificación, establecen que la mayoría de los aborígenes en nuestros países fallecieron producto de los virus. Y por otro lado, por las luchas intestinas entre los grupos aborígenes. Por ejemplo, la colonización de Caracas. Diego de Lozada se presentó creo que con 42 o 47 hombres. Guaycaipuro logró levantar un ejército de 3.000 aborígenes. ¿Y cómo 3.000 aborígenes no pudieron con 47 hombres? Que iban con 2 caballos y 3 perros y 47 alcabuces. Porque Diego de Lozada se presentó con 2.000 indios que querían combatir a los otros indios, porque los indios de Guaycaipuro eran caribes que habían dominado la región, habían esclavizado la región, inclusive los caribes eran caníbales, se habían comido a los otros indios, y cuando vieron que se presentaron los españoles, lo vieron como aliados, y en esas trifulcas internas se produjo el proceso de conquista. Y te pongo el ejemplo de Caracas, que lo conozco por mis estudios, pero ese fenómeno se reprodujo en todo y cada una de las regiones de Hispanoamérica. En unos más, en unos menos, pero en todas las regiones de Hispanoamérica se produjo esos fenómenos. Así que la historia colonial tiene sus luces y sus sombras, como todo. Hay un audio perdón, ustedes escuchan un audio hace rato.
Sí, Está tengo audio interfiriendo, otra vez. casi no se entiende lo que tú dices. Pero este fenómeno se reprodujo. Está reproduciendo lo que yo hablé hace unos minutos. Pareciera Entonces que el hay canal, Licho, ¿sabes identificar de dónde es eso? Así que la historia colonial. ¿No será que se está escuchando? Hay un audio, perdón. Está repitiendo el programa. Sí. El audio. Casi no se entiende lo que tú dices. Bueno, lo cierto es que no vamos a repetir aquí la diatriba histórica de añejas. Vamos a una pausa. Sí, porque no se entiende nada. Vamos a una pausa. ¿Sí? Bien, nueva vez en el aire. Adelante, jóvenes. Mire, hoy es el Día Internacional del Niño. O sea, es un día muy importante porque la niñez es fundamental para la preservación de la especie. Sin niños no hay futuro. Y desgraciadamente en el mundo hay miles, centenares de millones de niños que la están pasando muy mal. Es un día que debemos observar y hacer cualquier esfuerzo para lograr una infancia feliz en nuestros medios, en nuestros sectores donde nosotros vivimos, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y también es el día de la industrialización de África, que es uno de los grandes retos que tiene el planeta para evitar esos movimientos migratorios tan extensivos, tan masivos que estamos viendo todos los días, de gente que se lanza al mar, pierde la vida y prefieren correr ese riesgo antes de seguir viviendo en las condiciones en que ellos se encuentran. Que no es solamente condiciones económicas, sino también condiciones políticas, porque muchos de esos países viven en una permanente guerra civil, sobre todo entre tribus, entre facciones políticas, no solamente guerras civiles dentro del Estado, las guerras civiles como nosotros las conocemos entre un grupo político y otro grupo político, sino inclusive entre grupos étnicos a lo interno de cada una de esas regiones. Así que estos 2 días son días para tenerlos presentes, particularmente el de los niños en nuestro hemisferio occidental, porque la niñez en Latinoamérica en particular, hay miles y miles y miles de niños que están en una situación deprimente. Vamos a ver un video que tiene el director. Yo quiero que ustedes lo observen y después vamos a comentar. Pero observenlo desde el primer segundo para que ustedes me digan qué puede pasar, qué es lo que pasó ahí. Adiós, aquí uno no duerme con esto. Ya nosotros no encontramos qué hacer. Porque entonces vienen a pagar con los ranchos de uno y con uno. ¿Se verdad, papá? Acá. ¿Cuánto impacto recibió su vivienda, señora? Eso no se puede contar porque esto es vuelto un guayo que está. Esto es vuelto un guayo. De la nevera, la nevera está dañada. No tuvieron ahí matar porque pasaron, penetraron para la habitación. 3 tiros penetraron para la habitación. Y aquí no se hace nada. ¿Qué llamado usted hace a las autoridades de aquí, señora? ¿Qué llamado usted? Adiós, que pongan. Yo estoy como nervioso. Anoche fue fuerte el tiroteo y temprano entonces que comenzó. Por aquí es una zozobra que no estamos seguros. Al aposento de la puerta de allá tiene 3 impactos de bala. La nevera, 2. Ellos Que dañaron todo eso. Esto es una zozobra que no hay quien la soporte. Nosotros tuvimos que dormir en el Y suelo. tienen que buscarle la vuelta a esto, a como de lugar. Porque están jugando con la vida de nosotros, de muchos, inocentes, señores mayores que no pueden casi ni caminar y no pueden salir. Entonces, caramba, no podamos estar en casa. Aquí no se está durmiendo nada, viejo. Con esa balacera toda la noche y nadie hace nada, ni pipa ni nada.
¿Qué es la verdad lo que ella está diciendo? Porque no está viendo, vea cómo es que está toda la cosa aquí. Anoche nuevamente hicieron la balacera. Sí, todo esto Pero fue hay anoche. armas fuertes que están rayando aquí. Aquí no se está, hay armas potentes que están rayando. Mi carro fue lleno de tiros aquí, y yo no sé de aquí, de mi barrio, de Rabo Chivo ahí. Me picharon todo el carro entero ahí, ¿Por qué, mi hermano? Porque llamé a la policía y no quisieron bajar allá abajo, ¿tú entiendes? Porque la policía no está haciendo nada. ¿Cuántos tiros, mi hermano? Demasiados tiros tiene, vaya a ver mi carro como está lleno de tiros ahí. Pero tú tienes problemas con alguien. Nunca he tenido problema con nadie, yo trabajo ya en un machete de muy sociedad, ¿tú entiendes? Y mi trabajo, y me picharon el carro de tiro sin saber de nada, Y aquí la policía yo la llamo, esto, demasiado tiro en Rabo Chivo, y no hace nada. Los puntos de droga, estos granos los dos coños aquí. En realidad no sabemos por qué vino esa situación entre ellos, eso fue algo de ellos que tampoco nos interesa, porque aquí no saben qué pasó y ellos no resuelven. Entonces eso no nos interesa a nosotros lo que pasó, lo que nos interesa es lo que nos pasó a nuestro vehículo, que con mucho sacrificio, o sea, lo tenemos. El llamado que le hacen en general, entonces. Bueno, si el general quiere y le da su santa voluntad, que yo sé que tampoco va a hacer nada, es ir a investigar qué pasó, que tampoco va a ir. Nosotros simplemente queremos que vean, para que vean que nosotros somos personas que sí nos duele lo que nos pase. No es para que nos resuelvan, porque nadie va a hacer nada, ni el general, ni siquiera el jefe de la policía va a hacer nada. Es más, ni Luis Abinader, nadie va a hacer nada. Eso se va a quedar así, porque no es la primera vez que pasa. Mi hermano, dime, ¿tú qué fue lo que ocurrió contigo la noche de hoy? Bueno, yo estoy aquí, tengo una reunión virtual a eso de las 9:30. Inmediatamente me estoy colocando el pin de la PC, ya tenían unos 10 o 15 segundos sonando esos tiros, pero yo creo que eso es en la castellana, como le dicen ahí. Inmediatamente ya escucho el tum. Y nada, pues los nervios me tiré al piso y para la habitación solté todo como pude. No te voy a decir más nada porque no puedo ni hablar, estoy estupefacto todavía. A Dios la gloria y la honra, solamente puedo decir. ¿Cuántos tiros tú escuchaste? Bueno, yo escuché una ráfaga, fueron alrededor de más de 250, pero la ráfaga era de 13 barrios, nunca me iba a imaginar que de los maestros aquí a esos caminos vecinales, según dicen que por ahí iba a llegar una bala de esa aquí. ¿Qué esperan tú las autoridades? Bueno, que resuelvan esa parte, que pueden venir a indagar aquí, buscar, no les va a tocar nada esa persiana, que pasen por aquí, que vengan a buscar, que ahí tiene que estar la bala. La que tocó y partió esa persiana y la que ya tú puedes observar. ¿No usted es profesor? Soy director de sección de aquí. Ok, ¿el nombre suyo es? Bien, vimos las imágenes y escuchamos los testimonios. Adelante. ¿Qué ustedes creen que pasa ahí? ¿Dónde es eso? No se sabe quién le tiró, no se sabe a quién le tiraron. ¿Dónde es eso? Esto es un barrio de Santiago. Bueno, no sé. Ahí pudo haber habido más de 10 muertos, cada quien en sus casas. Mira cómo perforaron esos dos vehículos, perforaron las viviendas, muchas viviendas. Eso es una ciudad. Lo que me llama la atención son dos aspectos fundamentales de los testimonios. Primero, no es la primera vez que ocurre, y segundo, ninguno de los opinantes tiene confianza de que las autoridades van a hacer algo. Hablan de un general, que el general no va a hacer nada porque lo llaman, no va. Llaman a los otros miembros de la policía del área y tampoco van y no investigan. O sea, hay una situación de hecho y es total impunidad ante una situación que parece una película. Eso no parece ser cierto. Pero no una película cualquiera. Eso Una parece película de terror. Entonces, ¿qué autoridad tú puedes decir que es responsable de eso? Todas. El hecho de que esos militares no hayan ido a ver eso, te indica a ti que hay una complicidad. Te indica a ti una protección. Eso no lo hace. Eso lo hace gente de un nivel delincuencial elevado. Y oye lo que te está pasando. Oye lo que está pasando. Este gobierno tiene que garantizar la seguridad. Este gobierno tiene muchos frentes. Este gobierno tiene muchos enemigos dentro de las instituciones y fuera de las instituciones. Este gobierno tiene un poder político al que desplazó, que es como si tú le hubiese quitado la finca
a unos dueños. Hay gente que te ocupa una tierra y a los 10 años cree que esa tierra es de él. Y si tú se la vas a quitar, el malo eres tú. Aunque tú tengas tus títulos. Hay gente que tú le ganaste las elecciones, que tú lo desplazaste o intentaste desplazarlo porque no lo has desplazado. Y esa gente cree, tú tienes que darte cuenta que son enemigos. Entonces, yo me he fijado, tengo 4 quejas de personas que caminan a las 5 de la mañana. Para coincidir con eso, que la gente lo han atracado. Cerca a 100 metros un cuartel. Por ejemplo, en el Luperón. Por ejemplo, en el Simón Bolívar. Ahí caminaban 100 mujeres. Ya hoy caminaron 4. Y esas 4 tuvieron que ser cerca de su casa. Estuvieron a punto de ser asaltadas. Cuando van al cuartel, el mayor, ¿tú sabes lo que le digo? Agárrenlo ustedes y tráiganlo. El mayor de la policía, comandante, y él sentado ahí, esperando el café, a un grupo de personas que las estuvieron a punto de asaltar. Eso es peligroso. Yo viví aquí el 84 y viví una policía estimulando a los que estaban quemando goma y provocando los asaltos en las farmacias y los supermercados. Yo viví eso. Por eso nunca creo que fue verdad que fue una conspiración. Fue una conspiración para derrocar al presidente, que lo disfrazaron de lucha popular. Yo lo viví. Lo viví en la calle 42, lo viví en el Capotillo, yo lo viví con los organizadores de ese evento. Yo viví a Víctor Morales confesar eso, en paz descanse. Cualquier cosita de eso puede llevar el disgusto. Las autoridades tienen que prestarle atención a eso. Bueno, mira, de días atrás yo mencionaba en el programa, cuando tú hablabas, estábamos tocando el tema de los ex jefes policiales y de nuestra Policía Nacional. Y yo decía que llegaba un jefe policial con toda la parafernalia del momento, prometía villas y castillas para enfrentar la delincuencia externa en los barrios, en las calles del país, e interna en la institución. Y al cabo de los días, nada sucedía. Entonces ahí tú venías con el relato. Recuerdo que hiciste un relato de una situación específica de prebenda que recibió un jefe policial hace muchos años y que era algo institucionalizado para los nuevos jefes de la policía. Entonces, estamos en un momento en que pienso que esto no debe pasarse por alto. Estamos ante un gobierno que está planteando que es diáfano en su accionar moral, pero eso incluye también estamentos que tienen que ver con la seguridad de todos nosotros, en este caso la Policía Nacional. Chu Vázquez, jefe de Interior y Policía, ministro de Interior y Policía, es el director el director directo, valga la redundancia, del actual director policial en el organigrama de ese cuerpo policial. Ojalá, porque es una persona coherente, sobria y de carácter, que este caso, su despacho no lo pase por alto. Y hablo de él, no hablo del jefe policial ni del general que está en Santiago, porque la policía tiene su sistema que todos conocemos, es un secreto a voces. Y parece que hasta este momento no ha cambiado, porque algo que se produce así y no hemos visto presentar ante los medios de comunicación al país qué pasó, quiénes están detenidos, porque se sabe quién hizo eso. Se sabe quién hizo eso. Entonces, ojalá el gobierno, el Ministerio de Interior y Policía no pase por alto esto, porque si no, seguimos en lo mismo, si no es así. Ya no se ha enterado de eso, parece. Parece.
Parece. Y sería una pena porque si hay una columna vertebral que la población necesita que esté reforzada, es el área de la seguridad, que está corrompida. Esa área de la seguridad nuestra durante años y años y años está corrompida y por eso suceden esos casos y esas cosas. Si no hubiera una complicidad, que tú bien lo mencionas, y estoy de acuerdo, y es cierto, esos elementos no se hubiesen atrevido a hacer un solo disparo. Ellos estaban disparando con autoridad, con autoridad. Ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo y que tenían derecho a hacer eso. Y no es la primera vez que lo hacen. Y vuelve a repetirse si no se toman medidas que aquí nunca se han tomado. Ojalá lo tomen las autoridades, el Ministerio de Interior y Policía, porque si no, estamos igualitos o peor. Ahí tienen que hacer un trabajo de inteligencia la policía o el ministerio. No, mi querido Isidro, no tiene que hacer ningún trabajo de inteligencia. Ellos saben lo que sucedió. Ellos conocen los nombres de quienes hacen eso, Isidro. Es bueno, así, Isidro. A mí no me consta que ellos sepan eso. Es que no te tiene que constar, pero a la población en general sí le consta. Porque está bien. Es algo sottovoce en nuestra querida República Dominicana. Eso se sabe que sucede ahí. Así es, Isidro, aquí. Está bien. Aquí es así. Está bien. Si es así, está bien. Honesto, ¿eh? Es así. Ayer el presidente... Raro que no hubo muertos, oíste, como tú dices, raro que no hubo muertos. ¿Tú viste cuántas viviendas perforadas? ¿Cuántas personas mayores con el grito que tuvieron que tirarse al suelo? ¿Tú viste cuántos vehículos perforados? Y no fue a ellos que se les tiró, pero en esos vehículos pudo haber ido o estado una, dos, tres personas que seguro iban a ser asesinadas ahí, sin ellos estar buscando sus muertes, pero mucho menos sin ser a ellos. Vieron un profesor que dice que cuando yo el tiroteo tuvo que tirarse y a él y le cayeron los tiros cerca donde él estaba preparando su clase. Y decenas de cápsulas de los disparos. Bueno, ahí tiene que haber mucho más de 100. Se habla de 500, 400 cápsulas tiradas ahí. No se ha enterado la policía de eso. Bueno, ayer el presidente de la República fue a Valverde Mao, dejó instalado el sistema 911 para esas provincias, pero que le va a dar a todas las demás de la línea. Y anunció ayer el presidente que va a ser ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas una circunvalación que va a ayudar a descongestionar el tránsito, pero también a reducir drásticamente los accidentes. Se trata de la circunvalación al pueblo de Navarrete, por fuera, que va a complicar. Por un lado puedes irte a Puerto Plata y por el otro lado a ir a caer a la carretera que va a Valverde, antes del cruce de mira, genial esa obra. ¿Me entiendes? Bueno. Entonces, esa obra va a ayudar a los, no solo a abaratar y a cortar el tiempo de tú ir a la línea, sino también esa calle, porque es una calle de 2 vías que cruza por el centro de Navarrete. Cuando Navarrete era Villa Bisonó, donde nació el doctor Balaguer, que era esa calle solo. Lo otro era campo. Entonces ahí, ya por ahí pasan miles de vehículos diarios. Sí, es una zona increíblemente transitada. Pienso que lo básico de esa situación es la ubicación de Valverde. Es la ubicación. Que todo lo de la línea noroeste son 4 provincias muy activas que bajan de ahí hacia Santiago, hacia la capital. Y esa es la única vía de transitar. Wow, está interesante esa decisión. Nunca había oído ese proyecto
No sé si es nuevo, pero nunca había escuchado la posibilidad de esa circunvalación. Es nuevo. Qué bueno. ¿Y cuándo vuelve el presidente aquí a la capital, dicho? ¿Tienes conocimiento? Él llegó ayer, llegó anoche. Oh, ya está por aquí. Hoy va a inaugurar en Villamella a las 3 un centro tecnológico montado ya por Isidro Torres, a quien vamos a traernos la otra semana. Isidro Torres es el director general de los CTC. Entonces va a inaugurar el primero en Villamella. La vida comunitaria de Isidro Torres es encomiable. Pocas personas que yo conozca tienen una trayectoria tan diáfana en su entrega al lugar donde vive, a las áreas que le circundan, comunitariamente hablando. Y qué bueno que Isidro, en manos de Isidro se va. ¿Tu tocayo, Isidro? Sí, sí. Qué bueno que en manos de él se va a producir esa yo lo inauguración. Sí, esa inauguración me imagino que debe estar alborozado y feliz Isidro Torres. Yo lo conocí hace años. Me dicen aquí que el mayor de la policía es el encargado del destacamento del Simón Bolívar. El hecho del tiroteo. Que no quiso ir a atender a los asaltantes que tienen en zozobra a los caminantes de ahí, que ya de cientos de personas, pero van a esperar que atraquen y que maten. A 100 metros del cuartel, que solamente tienen que poner 2 motorizados ahí. Solamente con eso le da seguridad a esos caminantes, esa gente que sale a hacer ejercicio. ¿Podría ser que las autoridades policiales estén esperando la renovación a iniciarse a partir del año entrante, ya en un mes, en las filas policiales? ¿Será que están esperando eso y han bajado la guardia los policías? Pero eso es lamentable. Y mientras renuevan, entonces matan y roban. No, eso no creo que... Un titular periodístico. Policía baja la guardia. Ningún ser humano equilibrado puede pensar así. No. Vamos a una pausa, que ya Gregory está hablando de dinero. No es dinero, porque en el presupuesto hay aumento de salario para ellos. Hasta Bobby protestó. Pausa. Estamos nueva vez en el aire. Pues ya ni avisan. Empieza a hablar cosas que no había hablado Ángel Rondón. Ayer hizo una exposición de la historia de cómo lo vincularon a él a eso. Señores, como era Bocanel que decía, esto se pone bueno. Entre las cosas que nos enteró Ángel Rondón está el hecho de que el ex procurador, palabras de Ángel Rondón, ayer, 19 de noviembre, no mías, el ex procurador Yanalay Rodríguez le propuso que si él inculpaba, incluía, inmiscuía, adicionaba en sus declaraciones a personajes del Partido Revolucionario Moderno, en ese entonces en la oposición, eso produciría un acuerdo entre el Ministerio Público y Ángel Rondón que beneficiaría con un resultado benigno de sanción para el señor Rondón, a lo que éste se negó rotundamente y le dijo a Yanalay, no señor, yo no voy a hacer ese acuerdo para echar al medio a la gente del PRM. Palabras de Ángel Rondón ayer. Veremos si en algún momento de nuestra historia, en los días por venir,
tendremos una reacción del ex procurador general de la República. Pero mientras tanto, esta es una declaración que deja estupefacto a cualquier dominicano que la haya escuchado y que se entere, porque uno dice, y así es que se manejan las cosas cuando hay personas que están en el poder. Porque ¿qué tiene que ver alguien que sea político de un partido adverso al gobierno, contrario políticamente, y dañarle la vida? Dañarle la vida. O sea, si él hubiera dicho que sí, hubiesen más personas hoy sentadas en el banquillo de los acusados. Y ya le hubieran dañado la vida, hasta así de simple. Y eso es así. Eso es así. Bueno. Ante la falta de escrúpulos de quien pueda dirigir en un momento dado, eso es posible. Y esa es la práctica normal. Yo no dudo nada de lo que hace la gente cuando está en el poder, cuando no tiene cómo asirse al poder para mantenerse en él, y cuando no tiene los escrúpulos necesarios para cumplir con las funciones que le da su cargo. Todo el mundo sabe que esas persecuciones fueron políticas. Todo el mundo lo sabe. Y que fueron negociaciones políticas. Y que evidenciaron que no perseguían la corrupción. Porque, ¿cómo tú vas a perseguir la corrupción en uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido la historia de este país? No puede. Ellos cometieron ese error de querer inculpar gente. Óyeme, pero tú no recuerdas que tuvieron a punto en las elecciones de dañarle la vida a un coronel y a un técnico solo para que dijeran que alguien fuera de ellos estaba haciendo fraude, cuando realmente la gente entendió que no era en un litoral lejano a ellos que se estaba manipulando. No dudes nada de eso, porque esa intronización de ese grupo en el poder dio para todo. Esa gente se prestó a todo, porque el interés de esa gente era nada más que preservar el poder, usufructuar el poder y empoderarse del Estado dominicano en términos financieros, en términos empresarial, hacer del Estado dominicano una empresa. Eso era lo que iban a hacer y lo que estaban haciendo. Y lo que hicieron, destruyeron el sistema agropecuario nacional con la importación de todo, porque la importación era negocio, era comercio. Había que buscar dólares, lo que se traía se vendía a sobreprecio, y todo eso se monopolizaba el comercio de los sectores agropecuarios. Eso era la práctica. No dudes tú que Ángel Rondón, que pudiera ser que también estuviera diciendo, no, es para que sepan que yo salvé a este partido. Es posible que él lo esté haciendo así. Mire, que yo no quise confesar. Pero Ángel Rondón dijo, si me mantienen ahí va a caer preso todo. Yo voy a cantar todo. Así fue. Él menciona que a Marcos Vasconcelos Cruz deciden sacarlo del país precisamente para que no diera testimonios comprometedores. Y también palabras textuales de Rondón en el día de ayer indica que si Vasconcelos hubiese hablado, el gobierno de Danilo Medina se hubiese caído y el sistema político dominicano también. No sé hasta dónde va a llegar este caso legalmente, hasta dónde se pueda sostener legalmente, con implicaciones a personas que hoy no están en el expediente y que evidentemente hay personas que todavía no han sido incluidas. Y menciono el todavía porque es bien conocido, lo mencionaba antes de ayer me parece, por aquí mismo, que hay relaciones colindantes y directas entre personajes de la vida congresional y también gubernamental del gobierno anterior que ameritan, si son mencionados, que se arme un expediente en torno a nuevas personas
Ayer él mencionaba, Rondón, que había 28 y solamente se mencionaron 14. O sea, Rondón está tratando de salvar su pellejo lo más que pueda. Y seguro, si llega a acuerdos, evidentemente se incluirán nuevas personalidades harto conocidas en el territorio nacional en este expediente tan sonado. Así es. es que mira, Rondón está preso, está inculpado. Temístocles Montá se inculpó diciendo yo recibí dinero de Ángel Rondón. Y que ese dinero no fue utilizado por él. Él se defendió, dice que ese dinero no fue utilizado por él en ningún momento, que ese dinero era para los candidatos de su partido. Ahí eso no dinero, pero es dinero no santo en ese aspecto, no es correcto. Eso no está penado por la ley. Él dijo claro y campaña con la corrupción. Claro que sí. Y este mismo gobierno de él, que surgió ese gobierno con cuartos de Odebrecht, y ese gobierno está cuestionando a Odebrecht, ese gobierno está cuestionando los fondos que fueron usados en su campaña, o él cree que la gente no es tan mínimamente inteligente para entender eso. Y eso lo dijo el actual presidente de ese partido, que duró 3 días preso, 4, no sé cuánto, porque admitió que sí, y ellos mismos lo involucraron a él, porque fueron ellos, fue Jean Alain que lo metió en el expediente a Temístocles. Cuando Temo dijo, entonces lo sacaron. Yo espero, sinceramente, que este caso de Odebrecht, que está adornado de política por todos los lados, pues tenga un desenlace lo más objetivo posible dentro de la situación. Que no haya por parte de la justicia injusticia al tomar cualquier medida con cualquiera de los acusados actualmente o los que puedan incluirse en un futuro. Porque como vemos que se podía armar expedientes y llegar a acuerdos si tú te inventabas algo, espero que la justicia sea lo más proba posible y que no sea injusta en este caso, porque verdaderamente cualquier decisión que salga de ahí ya será un hecho consumado. Y como tiene tanta fama este caso, sí, es culpable, bien merecida esa condena. Ojalá la justicia se ajuste en este caso y que ponga a los que sean y que no incluya a los que no son, porque sería más grave el crimen producido ante cualquier persona inocente y que no siga politizado este caso, que está bastante politizado. Así debe ser. Hay que confiar en la Procuraduría. Hay que confiar en la Procuraduría. Confío en ella. Bueno. A mí lo que yo no tengo mucha confianza en la profundidad intelectual, investigativa de una gran parte de los investigadores, ¿verdad?, la redundancia, que tienen alrededor de la Procuraduría. No sé si están en ese gran nivel que se requiere. No ellos, sino todo el sistema, gran parte de los profesionales del derecho, sobre todo de lo penal. Porque hay que investigar muchas cosas. Tú tienes que investigar, investigar los lavados de esas fortunas, tienes que investigar los ribetes jurídicos que tiene la legalización de esas fortunas. Y tú tienes que profundizar en eso para poder hacer un expediente que no se caiga. Porque no es porque yo tenga 10 millones que tú me vas a meter preso porque yo tengo 10 millones. Tú tienes que meterme preso porque yo adquirí esos 10 millones de una forma ilegal. Y yo hice un crimen conexo con esos 10 millones al justificarlo, al encubrirlo, al lavarlo y una serie de cosas. Tú tienes que probarme eso. Entonces eso tiene que ser mediante una investigación, un expediente que pueda ser demostrable.
ante el tribunal. Claro que sí, claro que sí. Señores, miren, antes de que termine el programa, los feligreses católicos y las personas que asiduamente asisten a las misas y oficios religiosos que hace la Iglesia Católica para esta época de Navidad, las actividades nocturnas que se hacen ya para esta época del año van a ser trasladadas para horas de la tarde por situación de la pandemia. Eso es un anuncio que hizo la Iglesia Católica esta semana y así ya todas las iglesias del país pues tienen por supuesto esas instrucciones. Misa del Gallo, todo lo que se hace en Navidad de noche pues se hará ahora en horas de la tarde. Mire, la película Mis 500 Locos de República Dominicana va a representar al país en los Oscars 2021. Es una película bien interesante, se rodó el año pasado, creo, o este año. No, el año pasado. Se rodó, se filmó aquí en la República Dominicana. Y es la historia de la personalidad del doctor Sagru, creo que se llama. Antonio Sagru. Sí, y es una obra dominicana de gran interés. Son esas obras, Mis 500 Locos, son esas obras que se filman más para festivales y para ese tipo de eventos que buscan un cine propiamente comercial. El canal va ahora con la transmisión que se hace del Ministerio de Educación a partir de las 9. Debemos decir hasta el lunes entonces. Bueno, muchas felicidades.